De verdad somos pocos hoy. Nos faltan harto, echamos de menos a varios. Ojalá que estén disfrutando de sus vacaciones. Le mandamos saludos también a los que nos están viendo por internet, algunos que están un poquito enfermos. Parece que los bichos del verano han pegado un poco duro. Así que le mandamos también nuestros cariños a todos. Ya, ¿cuántos somos? A ver, 3, 6, 10, 12, 17, 21, 23. Ya. Súper. Bien, ¿de qué hemos estado hablando todos estos domingos? Del amor, ¿cierto? Estuvimos hablando, no sé si me pueden ayudar ahí los hermanos de producción para poner el power de hoy día. Hemos estado hablando acerca del amor. Estuvimos estudiando un libro, ¿cierto? Un estudio que se llama Ama o Muere. Bien, ¿qué pudimos sacar de como conclusiones del estudio que terminamos la semana pasada? A ver, los alumnos, los estudiantes. Después de varias semanas, más de 12 yo creo, semanas de estudio acerca del amor, ama o muere, ¿qué podemos sacar como conclusión o qué les quedó como conclusión o aprendizaje a ustedes para su vida? A ver. ¿Algo? ¿Nadie? ¿Nadie aprendió nada durante estas 12 clases o más? ¿O tan tímido hoy día? ¿No? ¿Ninguno? Hoy día no tengo palos blancos, así que ya. Bueno, espero que sea timidez y no que no hayan aprendido nada. Mientras tanto vamos a ir pasándolo, vamos a pasar la ofrenda también, para que no se me olvide. Tenemos el power para hoy. Ah, ya, porque acá no se ve, entonces por eso. Súper. Hoy día vamos a seguir hablando del amor. Eh, y quiero compartirles algo acerca. Bueno, el título del libro es el mismo título que está aquí en. ¿Sí? El título que está ahí en el Power, de un libro que se llama El amor caminó entre nosotros. Y el subtítulo dice Aprende a amar como Jesús. ¿Ya? Como nosotros dijimos, ¿cierto? En nuestras clases que estábamos, nuestro mayor y principal ejemplo de amor es nuestro Señor Jesucristo. La forma en la que nosotros tenemos de poder entender qué es el amor, cómo es el amor, cómo se debe practicar el amor en nuestra familia, en nuestra iglesia y en el contexto en el cual nosotros nos desenvolvamos, siempre está determinado por lo que la Escritura dice, ¿ya? Sobre qué es el amor. ¿Ya? Porque sabemos que Dios es la esencia del amor y Jesús es Dios. Dios es la esencia del amor y Jesús es Dios. Por lo tanto, si queremos saber cómo es prácticamente, de forma práctica, perdón, para que se entienda mejor, el amor, entonces necesitamos también ver algunos aspectos de la vida de Jesús y hoy día vamos a compartir un poco de eso. ¿Ya? Esperemos que sea un tiempo provechoso, que no se nos olvide y que también podamos compartirlo con los hermanos que no están, ¿ya? Que a lo mejor están de vacaciones o están un poquito enfermos. Oremos. Señor, gracias por este tiempo. Te pido que tú abras nuestras mentes y nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda hablar a ellos y podamos también entender y atesorar y poner en práctica esto que tú nos quieres enseñar. Gracias porque llamaste la atención a mi vida y oro, Señor, porque también tú lo hagas a los hermanos que están aquí con nosotros y a los hermanos que nos están viendo a través de internet. En el nombre de Jesús, amén. Bien, el amor caminó entre nosotros, ¿cierto? Y ese amor fue Jesús. Pero, ¿quién es Jesús? A ver, hoy día necesito que no estén tímidos. Hoy día necesito que participen. Ya los voy a hacer participar, si no lo hacen voluntariamente yo los voy a decir. Así que mejor que sea voluntario. ¿Quién es Jesús?
El Hijo de Dios. ¿Qué más? Ya, nuestro Salvador. ¿Qué más? Es Dios. El Príncipe de Paz. ¿Qué más? El Creador. El Rey de Reyes. Muy bien. El único camino. La verdad y la vida. Amén. Bien. Nosotros sabemos quién es Jesús, ¿cierto? Pero no solamente nosotros dentro de la iglesia o dentro del mundo evangélico conocemos a Jesús. En el mundo también algo se conoce acerca de Jesús. Vamos a pasar a la siguiente. Hoy día se me olvidó traer el puntero. Jesús es no solamente para nosotros es Dios, ¿cierto? Todas las cosas que dijimos, sino que también es una figura histórica importante para la humanidad, ¿ya? Obviamente para nosotros como cristianos están todas estas características que nosotros decimos. Nosotros decimos conocerle y esperamos que sea así, ¿cierto? Pero incluso gente que es, digamos, laica, dentro del mundo de la ciencia y de los estudiosos también, ellos dan cuenta de la importancia de la figura de Jesús. Tanto así que obviamente la historia se divide en antes de Cristo y después de Cristo, ¿ya? Y Jesús ha sido una figura altamente estudiada desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista filosófico también incluso, por sus enseñanzas, ¿ya? Por lo tanto, no solamente para nosotros como iglesia tiene una trascendencia el nombre o la persona de Jesús, ¿ya? Para nosotros como cristianos Jesús es Dios, ¿ya? Para el mundo judío, también incluso los rabinos bien respetados, ellos consideran a la figura de Jesús como un rabino, como un maestro bien importante dentro de la cultura judía. Ellos no consideran que Jesús es Dios, pero sí lo consideran un maestro bastante importante, ¿ya? Y así también el mundo del Islam, ¿ya? Para ellos también Jesús es una persona importante dentro del mundo del Islam, es uno de los profetas importantes para ellos también. Por lo tanto, Jesús también tiene un cierto lugar de importancia dentro de la religión islámica, ¿ya? Incluso se han encontrado pinturas de la figura de Jesús en iglesias hinduistas, ¿ya? Así, les comento esto para que ustedes vayan teniendo una idea de lo que significa la figura de Jesús en nuestro mundo, ya no solamente en nuestra cultura occidental, no solamente el día de hoy, sino que también en culturas lejanas como las culturas árabes, ¿cierto?, islámicas, o la cultura india, ¿ya? Pero no solamente, como les decía yo, en esta parte que es como el ámbito religioso, sino que también en el ámbito secular. La siguiente imagen. Por ejemplo, tenemos no sé si conocen a esa persona que está ahí en la foto. ¿Quién es? Albert Einstein, ¿cierto? Y hay una cita de Albert Einstein que dice así: yo soy judío. Él es judío, digamos, de raza judía, pero estoy fascinado con la figura brillante del Nazareno. Jesús es demasiado formidable para los escritores, sin importar cuán ingeniosos puedan ser. Nadie puede leer los evangelios sin sentir la verdadera presencia de Jesús, y su personalidad palpita en cada palabra. ¿Bien? Incluso personas no creyentes como Albert Einstein, o no cristianas, mejor dicho, como Albert Einstein, él tenía sus creencias, pero él creía en un Dios bastante particular, ¿ya? Incluso personas que no son cristianas o no son seguidores de Jesús realzan la figura de Jesús históricamente, filosóficamente, literariamente, y le dan un valor, ¿ya? Pero para nosotros, como decíamos, Jesús es más que una figura importante históricamente y filosóficamente. Él es nuestro Dios. Y como lo vimos en las clases anteriores, pasemos a la siguiente imagen, porfa, Gustavo. Él es nuestro principal modelo de amor. ¿Bien? El tema es que nosotros, dentro de nuestra vida probablemente, o muchos de nosotros, la mayoría de nosotros no hemos tenido un buen modelo de amor, ¿ya? O tenemos una concepción de amor distorsionada, como veíamos en las clases
anteriores. Ya al punto que ya ni siquiera sabemos qué es lo que es, qué es lo que es el amor o qué es lo que es normal en el amor. Y Jesús viene a ser nuestro principal punto de referencia respecto al amor. Y yo aquí les pongo un versículo que les voy a invitar a que lo busquemos, que está en Juan 11:36. Probablemente Juan 11:35 todos se lo sepan. Bien, ¿lo tienen? Miren lo que dice el apóstol Juan respecto a Jesús. Esto en el contexto, ¿cierto?, de la muerte y resurrección de Lázaro, ¿ya? Después de que Lázaro había muerto y Jesús había llegado ahí al sepulcro. El 35 dice, Jesús lloró. Ahora sí, estaba buscando en otra versión. ¿Cierto? Y Jesús lloró. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaba. Los judíos se asombraban en la forma en la cual Jesús amó, en este caso particular, a su amigo Lázaro. ¿Ya? Y yo los quiero invitar hoy día a que podamos ver algunos aspectos de cómo Jesús amaba a las personas. Y vamos a buscar Lucas capítulo 7, del 11 al 17. Pasemos a la siguiente diapositiva. Ya, y les voy a dar unos minutos para que puedan leer esto y para que puedan compartir con la persona que tienen al lado estas dos preguntas que yo les puse acá. Lucas 7, del 11 al 17. ¿Cierto? Ahí tenemos un relato. Ya les voy a dar unos minutos para que puedan leerlo en silencio o que puedan leerlo ahí con la persona que tienen al lado y que después puedan responder estas dos preguntas bastante simples.
Ya, vamos a comentar. No era un pasaje muy largo, tampoco eran preguntas muy complejas, ¿cierto? Eh, Bien, para darle un poco el contexto, Naín, que era este pueblito, esta localidad donde estaban pasando estas cosas, era un valle que estaba al sur de la región de Galilea, ¿ya? Y curiosamente, este sitio fue nombrado así por las características que tenía, que era un sitio bastante agradable. Ya, de hecho, la palabra Naín tiene bastantes similitudes con la palabra agradable en hebreo, ¿ya? Pero la situación que se estaba viviendo ahí ahora no era para nada agradable, sobre todo para la mujer que se hace alusión en el texto, ¿cierto? ¿Qué estaba pasando con ella? Su hijo, su único hijo, había muerto, ¿ya? Y no era la primera vez que le pasaba eso, sino que ella ya había perdido antes a su marido. Ya era una viuda que ahora había perdido a su único, a su único hijo. ¿Ya? Y esto significaba caer en una posición de total desgracia dentro de la cultura judía. ¿Ya? Podemos decir que esta mujer había perdido su jubilación, había perdido su seguro médico, estaba prácticamente desahuciada. ¿Ya? Estaba prácticamente abandonada y desplazada por la sociedad. Y no solamente eso, sino que también en ese contexto de la cultura judía, lo más probable es que cuando sucedían cosas así, la gente se la atribuía a algún pecado. Por lo tanto, ella no solamente teniendo que sufrir la pérdida de su esposo y ahora de su hijo, ella también tenía que cargar con la culpa de algún pecado que ella había cometido, y no solamente con esa culpa, sino que también con las miradas y los comentarios de todo el resto del pueblo, que estaban probablemente comentando, diciendo quizás qué hizo esta señora para que le pasara todo esto, ¿ya? Los funerales generalmente se hacían después de las 6 de la tarde, ¿ya? En la tradición judía, porque a esa hora terminaba toda la gente de trabajar, y después de eso se realizaban los funerales, ¿ya? Sí, que probablemente ella venía recién de haber vestido a su hijo, haberlo peinado, ¿cierto? Haberlo puesto en el ataúd abierto, boca arriba, ¿cierto? Con los brazos cruzados. Y todo el pueblo se había reunido afuera de su casa, y ahora la estaban acompañando hacia el cementerio. El cementerio estaba en el camino que unía este poblado de Naín con Capernaum, que digamos así era como la base de operaciones del Señor Jesús, ¿ya? Y Jesús venía desde Capernaum caminando con una multitud, ¿ya? Probablemente la multitud que venía con Jesús era más grande que la multitud que iba saliendo desde el pueblo acompañando a la viuda que había perdido a su hijo. ¿Ya? Entonces, considerando todo este contexto, y ya después de haber leído el texto, vamos a responder la primera pregunta, que dice, ¿qué es lo primero que hace Jesús cuando se encuentra esta escena? Cuando se encuentran las dos multitudes. Una que iba saliendo, ¿cierto?,
digamos, el responso fúnebre que iba saliendo de la ciudad y la multitud que venía con Jesús, que venían llegando a la ciudad. ¿Qué es lo primero que hace Jesús? ¿Qué es lo primero que hace? La vio. La vio. Lo primero que hizo Jesús, la miró. No miró a la multitud, como así lo explican los evangelios en otros pasajes cuando dice, y miró Jesús a la multitud y tuvo compasión de ellos. Esta vez no. Jesús centra su mirada en quién? En la viuda, en la persona. ¿Ya? Y después dice, no solamente la vio, sino que se compadeció. ¿Ya? Y me gusta mucho a mí la versión, la NTV, porque hace un realce de esta idea. Y dice, cuando Jesús llegó a la entrada, salía una procesión fúnebre. El joven que había muerto era el único hijo de una viuda y una gran multitud de la aldea la acompañaba. Cuando el Señor la vio, su corazón rebosó de compasión. Esa es la idea. El corazón de Jesús rebosó de compasión viendo a la viuda que había perdido a su hijo. ¿Ya? Entonces, ahora vamos a responder la segunda pregunta, que dice, ¿cómo usted podría explicar lo que es la compasión? ¿Qué es la compasión? ¿Ya? Colocarse en el lugar del otro. Sería como la empatía, más o menos, ¿cierto? ¿Ya? ¿Ok? Yo me preguntaba, ¿qué es lo que habrá visto? Porque el relato está en Lucas, y entonces la pregunta es, ¿qué habrá visto qué habrán visto los testigos para poder haberlo descrito como que el Señor rebosó de compasión al verla? ¿Cómo habrá sido la cara que tenía el Señor Jesús? ¿Cómo habrá sido su actitud? Entonces, a eso va esta pregunta. ¿Cómo tú podrías explicar lo que es la compasión? ¿Cómo tú puedes reconocer la compasión al verla en la cara de una persona? ¿Ya? ¿Una tristeza? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Cómo definirían la compasión? Ya, ¿qué más? Ya, que sale del corazón, que se siente con la persona que está sufriendo. Muy bien. Bueno, Jesús, al ver a esta persona, en realidad lo que está viendo es una mujer media muerta. O sea, uno piensa generalmente en la vida y la muerte como o alguien está vivo o alguien está muerto, ¿ya? Pero en términos prácticos, esta persona estaba literalmente muerta en vida, ¿ya? Porque ya estaba totalmente, digamos, aparte de la pena que le inundaba por haber perdido a su hijo, su único hijo, desde el punto de vista de la sociedad y de lo que seguía para ella, estaba casi muerta. O sea, ella no tenía derecho a nada, no podía trabajar, no podía nada, ¿ya? Entonces, estaba relegada a que alguna persona se compadeciera de ella y le diera alguna limosna, ¿cierto? Y la pudieran ayudar de esa forma, pero en general no tenía esperanza. De hecho, nosotros recordamos, no sé si ustedes recuerdan, la historia de Noemí y Ruth. ¿La recuerdan? Ya. Vamos a buscarla, vamos a ir a Ruth, capítulo 1.
¿Lo tienen? ¿Todavía no? Ya. Ruth capítulo 1 y el versículo 20. Vamos a leer el 19 también. ¿Ya lo tienen? Dice así. Yo tengo otra versión, así que puede que varíe un poquito. Dice, de modo que las dos, o sea, Noemí y Ruth, siguieron el viaje. Cuando entraron a Belén, todo el pueblo se conmocionó por causa de su llegada. ¿De verdad es Noemí?, preguntaban las mujeres. No me llamen Noemí, contestó ella. Más bien llámenme Mara, porque el Todopoderoso me ha hecho la vida muy amarga. Bien, entonces aquí donde se puede ver esta idea, o esta idea que tenían los judíos, ¿cierto?, de que había un estado intermedio entre la muerte y la vida, y era precisamente en estas condiciones, ¿ya? Cuando una mujer había sido totalmente abandonada, había quedado sola a causa de la pérdida de su esposo y sus hijos. Y Jesús ve esto, y como ustedes mismos decían en las definiciones de la palabra compasión, Jesús se mete de cierta manera en el mundo de ella y logra entender lo que ella está sufriendo. Eso es lo primero que hace Jesús. Y después de eso viene la acción. Él la ve, ¿cierto? Él la mira, él se involucra, ¿cierto?, en el sentimiento que ella está teniendo, y ahora viene la acción. ¿Y cuál es la acción? ¿Qué es lo primero que dice Jesús? No llores. A mí me recuerda ese no llores cuando los papás decían así como, ya, tranquilo, no llores. Cuando uno, no sé, pues se caía, se pegaba, yo que siempre me caía y me pegaba en todos lados, me andaba llorando. Y llegaba donde mi mamá o llegaba donde mi papá. Mi papá generalmente se reía primero, pero después de reírse me decía así como, ya, tranquilo, si no llores, si ya va a pasar, ¿ya? Y este no llores de Jesús es bastante similar a eso, ¿ya? Él está entendiendo el sufrimiento que está teniendo la viuda, pero su no llores es como, no llores, esto que estás viviendo va a pasar, ¿ya? Sabía Jesús que tenía un motivo para que esta mujer tuviera esperanza, ¿ya? Entonces, cuando Jesús se encuentra con este responso fúnebre que viene avanzando, se empieza a abrir, ¿cierto?, la multitud, y Jesús llega hasta el ataúd, y aquí aparece, ¿cierto?, el acto digamos milagroso, el acto para darle un nombre, es el acto en el cual Jesús muestra que es Dios, ¿ya? Que es cuando Él le habla al joven y le dice, joven, te digo, levántate. Y este muchacho que había estado muerto, al oír la voz de Jesús obedece, ¿cierto?, y se incorpora, y Él lleva al muchacho hacia su madre. Y cuando pasa esto, Él lleva al muchacho hacia su madre, vivo, nuevamente, empieza la multitud a hablar, ¿cierto? Empieza la multitud a hacer comentarios. ¿Y qué comentarios hacía la gente? ¿Cómo decía el texto que estaba la gente? ¿Cómo? Tuvieron miedo, ¿cierto? ¿Y qué más? Y glorificaron a Dios. Está diciendo, o sea, después de 400 años que Dios no había hablado con su pueblo, que no habían habido profetas, de repente aparece un hombre y resucita a un chico que estaba muerto. O sea, para que tengamos
la noción de qué es lo que estaba pasando en esta situación. O sea, hace 800 años, en el tiempo de Elías, ellos habían visto, habían sido testigos de que un profeta de Dios, de que un hombre de Dios había resucitado a una persona. ¿Se acuerdan de la historia de la viuda de Sarepta? Cuando Elías resucita al hijo de la viuda. Bien, 800 años después, ellos están delante de la misma imagen. Ahora, Elías tuvo que hacer varias cosas para poder resucitar a la viuda de Sarepta. ¿Se acuerdan de la idea, de la historia? ¿La recuerdan? Bien. Ya, porque si no la buscamos. Pero Jesús, ¿qué hace? Toca el ataúd y le dice, levántate. Entonces, ¿cuál es la idea que está con este glorificar a Dios? O sea, algo más grande que Elías está aquí, hoy día. Y están glorificando a Dios. Las personas recuerdan el poder de Dios. ¿Ya? Recordaban lo que había hecho Elías. ¿Ya? Por lo tanto, esta forma en la que Jesús actúa muestra un modelo de amor para nosotros. Obviamente nosotros no tenemos el poder para resucitar muertos. ¿Ya? Como les decía yo, esta era una prerrogativa de Jesús para mostrar su divinidad. ¿Ya? Pero sí es un ejemplo de amor para nosotros. Y nosotros podemos hacer lo que hace Jesús. ¿Qué hizo Jesús? Lo primero, miró, ¿cierto? Y lo segundo, se compadeció. ¿Ya? Mirar, sentir. Y lo tercero, actuó, ayudó. Y por eso yo les puse las tres imágenes ahí. Jesús miró, Jesús sintió o se compadeció y Jesús ayudó. Pero si nosotros ayudamos a alguien, pero no tomamos el tiempo de mirar a quien estamos ayudando y no involucramos nuestros sentimientos, entonces nuestro amor es frío. Pero también si nosotros miramos y sentimos esa compasión, como decía la hermana Hilda, pero no actuamos, entonces nuestro amor es mezquino. Necesitamos involucrar todo. Necesitamos mirar, necesitamos sentir esta compasión y necesitamos actuar. Ese es el modelo que nos dejó nuestro Señor Jesús. ¿Ya? Siguiente diapositiva. Otro modelo, otra forma de entenderlo. Lucas 10, del 25 al 37, por favor. Y este pasaje yo sé que ustedes lo conocen bastante bien. Les voy a dar unos minutos de nuevo para que lo puedan leer y para que puedan responder estas dos preguntas. ¿Qué tienen en común el sacerdote, el levita y el samaritano? ¿Y qué los diferencia?
¿Ya? ¿Lo tienen? ¿Estamos? Bien. Entonces, bueno, este pasaje es súper conocido. Yo creo que por todos ustedes los que están acá hoy día. Y es el pasaje del buen samaritano. ¿Ya? Entonces la historia básicamente transcurre cuando un hombre, ¿cierto?, lo asaltan en el camino hacia Jericó, que era un camino muy peligroso, ¿ya? Y lo dejan casi muerto a la orilla del camino, en una cuneta, en una zanja, por decirlo así, ¿ya? Y pasa un sacerdote, lo mira y pasa un levita, lo mira y pasa, y después pasa un samaritano, ¿cierto? Y él lo atiende, le cura sus heridas, lo lleva hacia el pueblo, a una posada, y paga para que lo cuiden, ¿cierto? Hasta que él se recupere. Bien, la pregunta es, entonces, ¿qué tienen en común el sacerdote, el levita y el samaritano? Los tres lo vieron. Bien, los tres lo vieron. Ya, súper bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Solamente uno tuvo compasión y actuó. ¿Cierto? Bien. En los comentarios del libro, el autor decía para que uno tuviera como una noción de lo impactante que fue esta historia para el pueblo judío cuando lo escucharon, porque obviamente los samaritanos no eran bien vistos, ¿ya? De hecho, la NTV me gusta mucho porque le da una característica al samaritano, dice: entonces pasó un samaritano despreciado. O sea, la persona que ayudó al que estaba ahí a punto de morirse, el samaritano que lo ayudó era un despreciado por la sociedad judía, ¿ya? Entonces, este autor decía, para que la gente entienda lo que significaba o el impacto de esta historia, es como si hoy día dijéramos entonces un nazi. ¿Ya? Un nazi bueno fue el que le ayudó a la persona que lo necesitaba. Era chocante para la sociedad, ¿ya? Que un samaritano sea la persona que ayuda al que está necesitado. Y en esta parábola, no por casualidad, Jesús escoge a dos religiosos, ¿ya? A un sacerdote propiamente tal, del templo, ¿ya? Que está totalmente involucrado, toda su vida está involucrada en el servicio al Señor, que en teoría debería estar en una comunicación constante con Dios, ¿cierto?, en representación del pueblo, y además un levita, una persona que sirve en la casa de Dios y que vive para el servicio de la casa de Dios. Y ambos pasan y lo miran, pero solamente eso. Los dos religiosos, podríamos decir entre comillas profesionales, pasan al lado de la cuneta donde está el hombre, ¿cierto?, pero no se involucran. Lo miran, probablemente con temor, probablemente con miedo a contaminarse porque pudieran pensar de que está muerto, ¿ya? En cambio el samaritano, principalmente ellos ven un problema. Quizás iban como en la canción de Escapa el Tata, ¿cierto? Cuando dice, quizás iba apurado a la iglesia porque tenía que ir a tocar. Tenía que tocar en la alabanza. Entonces, como iba apurado, ¿cómo me iba a parar a dar mi tiempo o a entregar mi tiempo a una persona que yo no sé si está viva o muerta? O quizás la otra persona iba a predicar. Entonces, ¿cómo? Quizás iba a desconcentrarme, iba a salir, ¿cierto?, de mi mood en el cual yo estaba para poder predicar, si es que yo me iba a acercar a ayudar a esta persona, ¿ya? Tuvieron temor a involucrarse, no quisieron involucrarse, vieron esta situación como un problema y dijeron, este no es mi problema, como dice la canción ahora, no es mi problema, ya, tal cual. Este no es mi problema, yo me voy a lo que tengo que hacer, ¿ya? Pero el samaritano no ve un problema. Este samaritano despreciado ve a una persona que está ahí. Bien, esa es la gran diferencia. Mientras los religiosos profesionales ven un problema, el samaritano despreciado ve una persona. Vamos a buscar un tercer pasaje,
que está también en Lucas. ¿Ya? En que es Lucas 10, del 11 en adelante. A ver si lo puse mal. Perdón, no es Lucas 10, Lucas 15. Lucas 15, del 11 en adelante. ¿Ya? Que también es un pasaje súper conocido, ¿ya? Que es el pasaje de el hijo pródigo, la parábola del hijo pródigo, ¿ya? Si le voy a dar unos minutos para leerlo y después lo vamos a comentar. Del 11 al 24. Vamos a leer. Lucas 15. Bien. ¿Lo pudieron leer ya? Yo quiero llamarle la atención respecto al versículo 20. ¿Ya? Que dice así: entonces regresó a la casa de su padre, ¿cierto? Este hijo pródigo, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio llegar. Lleno de amor y compasión, corrió a su hijo, lo abrazó y lo besó. ¿Ya? Y bueno, como dice la cita que está acá atrás, ¿cierto? Del libro, dice: para divisar a su hijo cuando todavía estaba lejos, este padre tenía que estar escudriñando el horizonte. Básicamente tenía que estar pendiente, ¿ya? Poniendo toda su energía en mirar, especialmente porque no sabía cuándo o si es que su hijo iba a regresar a casa. ¿Ya? Ese es el punto que quiero llamar hoy día su atención. Ya este padre tenía, o sea, el padre para verlo de lejos tenía que estar pendiente de si su hijo iba a aparecer o no. Él no sabía si iba a aparecer, pero para haberlo visto de lejos es porque el padre no solamente tenía buena vista, sino que estaba atento. ¿Ya? Estaba pendiente, preocupado de que su hijo regresara. ¿Ya? Y no solamente eso, sino que después
lleno de amor, ¿cierto? Y de compasión, corre hacia su hijo y lo abraza y lo besa. Bien, con estas dos historias, o con estas dos parábolas, mejor dicho, Jesús nos muestra cómo ver, como estábamos diciendo recién, la importancia de el ejemplo de Jesús. Jesús ve, ¿ya? Pero no solamente ve, nos nos enseña a cómo ver, ¿ya? ¿Y cómo tenemos que ver? En base a lo que hemos visto de estas dos parábolas. ¿Cómo tenemos que ver? En base al ejemplo del samaritano despreciado y en base al ejemplo del padre atento. Ya, misericordia y compasión. ¿Pero qué más? ¿Se acuerdan de qué es lo que veía el samaritano? ¿Cuál era la diferencia? Porque los otros también vieron. ¿Qué vio el samaritano? Vio una persona. No vio un problema. ¿Y qué hizo este padre? ¿Por qué logró ver a su hijo cuando venía lejos allá? ¿Por qué? Porque estaba atento, estaba pendiente, estaba, como dice ahí la cita, escudriñando el horizonte. ¿Ya? Entonces era algo activo. No era como que estaba aquí y de repente levantó, justo pasaron los ojos por el horizonte y veo a lo lejos al hijo. No. Apareció un puntito, ese es mi hijo. Y salió corriendo. ¿Ya? Entonces, ¿qué es importante? Jesús vio a la persona, vio en la multitud, en este responso fúnebre, no vio la multitud, vio a la viuda. El samaritano vio a la persona, no vio un problema. Podía ser un riesgo para él incluso. Al ser samaritano, a ser un samaritano despreciado, el hecho de que él lo llevara a esta posada, a que lo cuidaran, él se exponía a que la familia tomara venganza y pudiera pensar de que él fue el que le pegó, el que asaltó al otro. Él se exponía a eso, era un riesgo. Y aún así lo hizo. ¿Ya? Hay una cita que es de la Sor Teresa de Calcuta, cuando le preguntaron una vez sobre las personas que se oponían a que ellos construyeran los lugares para los leprosos en la India, y ella dijo, una vez que vieron, comprendieron. Eso fue lo que ella dijo, ¿ya? Y claro, nosotros obviamente no tenemos las mismas creencias de ella, quizás desde el punto de vista teológico, pero hay una verdad en esas palabras, y es que el amor comienza con mirar. ¿Ya? El amor comienza con mirar, pero no mirar como miraron los levitas y el sacerdote, ¿ya? Sino que mirar como miró el samaritano, mirar como miró el padre al hijo que venía pródigo, mirar como miró Jesús a la viuda. ¿Ya? A la siguiente diapositiva, por favor. Entonces aquí es donde viene la pregunta. ¿Ya? Aquí es donde viene la pregunta para nosotros. La pregunta es: ¿por qué entonces somos tanto como el levita y como el sacerdote? ¿Ya? Que miramos, como que miramos y no miramos, no queremos mirar. ¿Ya? ¿Por qué miramos para otro lado cuando hay personas que sufren? ¿Ya? Y mirar para otro lado no significa solamente hacernos los locos, sino que muchas veces, como decíamos al principio, actuar, pero sin mirar y sin compadecerse. O solamente mirar y compadecerse y decir, oh chuta, que fome, y no hacer nada. Eso también es mirar para el lado. ¿Ya? Como decía yo, es un amor, ¿cómo fue que les dije? Es un amor mezquino.
o un amor frío. Y un amor frío no es amor. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Y aquí les dejo la palabra para que podamos reflexionar un rato. ¿Por qué miramos tanto o por qué miramos para otro lado cuando vemos a personas que sufren? ¿Ya? ¿Acaso es flojera? ¿Acaso es como no querer contaminarse? ¿Acaso no estamos dispuestos a correr algún riesgo? ¿O no queremos pagar el costo que significa involucrarse? Así como el samaritano que tuvo que pagar, ¿cierto?, para poder recuperar la salud de la persona que estaba ahí casi muerta. Le curó sus heridas con aceite. El aceite, recuerden que era algo bastante preciado en los tiempos de Jesús. Entonces él no escatimó, él literalmente vació sus bolsillos para poder salvar a una persona que no conocía y que probablemente lo despreciaba por ser samaritano. ¿Ya? Entonces la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué creen ustedes? ¿Por qué somos así? ¿Ya? Muchas gracias. ¿Alguien más? Quizás puede ser también porque le tenemos un poco de fobia al compromiso, que significa comprometerse con otras personas, ¿cierto? Eso quizás nos puede robar tiempo de nuestra preciada familia o de nuestro preciado trabajo. Y estoy siendo irónico por si no se habían dado cuenta. ¿Ya? Yo les quiero ofrecer dos respuestas. O en realidad, no sé si dos respuestas, pero dos cosas en las cuales nosotros podemos pensar. ¿Ya? Y están en la siguiente diapositiva. La primera idea es que muchas veces no queremos mirar porque, como decía la hermana Hilda, excelente alumna, mirar es arriesgado. Es un riesgo para nosotros. ¿Ya? No solamente para nosotros, siempre cuando uno mira, como mira a Jesús, es un riesgo. Jesús se arriesgó a ser considerado impuro por tocar el ataúd del chico que estaba muerto. ¿Ya? El padre de la historia del hijo pródigo se arriesgó y se expuso a la vergüenza y se expuso al ridículo. Porque el padre tenía que levantarse sus vestidos y tenía que correr como loco a abrazar a un hijo que de partida estaba sucio, que además lo había humillado porque le había pedido su herencia, básicamente lo había considerado muerto, ¿ya? Y delante de toda la gente, todos los siervos que tenía, y delante de su otro hijo que estaba ahí, y delante básicamente de toda la sociedad, él se estaba exponiendo a la vergüenza. ¿Ya? Y el samaritano interrumpió todos sus planes, pues si él iba camino a Jericó, igual que las otras personas. E interrumpió sus planes, invirtió su tiempo, invirtió su dinero y todos sus bienes que tenía. ¿Ya? Y además, como les decía yo, él se expuso a que la familia de esta persona pudiera tomar venganza. Es que ese es el tema, pues, que mirar para amar es un riesgo. Y quizás por eso nosotros intentamos mirar para el lado. ¿Ya? Sabemos instintivamente que el amor implica compromiso. Por eso cuando vemos a un mendigo o cuando vemos a alguien que necesita ayuda, miramos para el lado. Como decía la hermana Hilda, amar significa
probablemente perder el control de nuestros planes, perder el control de nuestro dinero, o perder el control incluso de nuestro tiempo, ¿ya? Y por eso es que lo evitamos. O sea, cuando pasamos por ahí, por donde están los papelitos para la canasta, como que hacemos que no sabemos que están ahí. O si sacamos, vamos a sacar al tiro para sacar lo que es más barato. Que no sea, que no me toque la leche. O no sé qué es más, el confort. Que no me toque el confort, porque está caro. Ojalá que me toque el azúcar, porque hay oferta de azúcar. ¿Ya? Y eso es totalmente contrario al ejemplo que nos dio nuestro Señor. Entonces la segunda idea que yo les quería compartir es esta, que el mirar, así como Cristo miró, moldea nuestro corazón. ¿Ya? Mateo 6, 21 y 22 dice que donde esté tu tesoro, ahí también va a estar tu corazón. ¿Y saben qué? El versículo que viene después, justo el siguiente, el versículo 22 dice, la lámpara del cuerpo es el ojo. El ojo. Y la idea que está detrás de esto es que nosotros, la verdad es que empezamos a parecernos a lo que miramos, o a lo que nos enfocamos, viéndolo desde el punto de vista del ojo. Entonces, si nosotros nos enfocamos en el dinero, ¿a qué nos vamos a empezar a parecer? O si nosotros nos enfocamos en el trabajo, o si nosotros nos enfocamos en la familia, la apreciada familia. Por lo tanto, hermanos, el llamado, y aquí a mí también me llegó mucho el poder hacer esta clase, me llama mucho la atención, es Jesús nos da el ejemplo de poder mirar a las personas. Pero tenemos que estar dispuestos a que mirar a las personas significa moldear nuestro corazón al amor de Jesús, no al amor de nosotros. O sea, si queremos amar y no morir, como hablamos, necesitamos amar como Jesús ama. Esa es la forma correcta. Esa es la forma de amar. Y eso implica, muchas veces, o siempre, mejor dicho, relegarnos a nosotros mismos. Relegar nuestro dinero, relegar nuestro tiempo, relegar nuestros planes, incluso relegar nuestra familia. Los evangelios en general, que hemos estado viendo siempre estos evangelios, sugieren que cuando nosotros miramos a Jesús, vemos a Dios amándonos a nosotros. Siempre vemos cómo Dios nos ama, y cada una de las parábolas es una muestra de cómo Dios nos ama. Después de todo, de cierta manera, Dios es el samaritano despreciado que va a recogernos a nosotros. Estamos ahí tirados en la zanja. Dios es el Padre que mira a lo lejos en el horizonte cuando viene su Hijo cargado de culpa y de suciedad. Y lo abraza. Y lo besa. Pero este no es un comportamiento nuevo de Dios en los evangelios, sino que está a lo largo de toda la Biblia. Donde en toda la Biblia nosotros podemos ver el ejemplo del amor y de la compasión de Dios hacia su pueblo. Un ejemplo de eso, Éxodo 3, versículo 7, cuando el pueblo de Israel estaba sufriendo la opresión de Egipto. Entonces, hermanos, tenemos el ejemplo de Jesús. Mirar, sentir y hacer. Las tres cosas van unidas. ¿Queremos amar como el Señor ama? ¿Queremos, como decíamos, que somos cristianos, queremos seguir el ejemplo de Cristo? Entonces el desafío es a mirar como Cristo miró,
a compadecernos, a sentir compasión por el resto y a actuar. Que el Señor nos ayude, que nos ayude a poder hacer esto y que no solamente miremos la propia punta de los zapatos, ¿cierto? O los intereses propios. Que podamos también preocuparnos por aquel que tiene necesidad. La primera necesidad del hombre, ¿cuál es? Cristo. Y allá afuera hay muchos que necesitan de Cristo. Ese es nuestro principal desafío. Amén. Oremos. Señor, gracias porque nos dejaste tantos ejemplos de amor, tantos. Y muchas veces nosotros tenemos una venda en nuestros ojos. Perdónanos si te hemos fallado y no hemos seguido tu ejemplo. Perdónanos si estamos siendo egoístas, si no queremos mirar cuando alguien necesita de tu amor. Perdónanos, Señor. Perdónanos por nuestra comodidad. Perdónanos por creer que nuestra familia es más importante que tu reino. Perdónanos por creer que nuestro bolsillo es más importante que tu reino. Perdónanos por creer que nuestro trabajo, nuestro estatus, lo que piense el resto de nosotros es más importante que tu reino. Y ayúdanos, Señor, a tener un corazón compasivo, a mirar a las personas como tú las miraste, Señor. Y a poder entregar este amor que tú nos has dado, que nosotros ya hemos experimentado, a esas personas que tanto lo necesitan. En el nombre de Jesús. Amén.